buscando un corazón extraño que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma lo mejor de ti. Hoy siento que la vida me muestra contigo su lado azul y es todo lo que pido por ser feliz. ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? De los 40 para arriba, no te mojes la barriga, dice el refrán. Desde luego, tarde o temprano, llegaremos a tener más de 40 años, pero vistos con nuestros ojos, nuestros mayores se portan de una manera muy rara. Cuando alcancemos esa edad, además de no mojarnos la barriga, lo que no queremos es hacer lo mismo. Estar francamente preocupados por temas muy peculiares. Es imposible evitarlo. Estoy convencida de que acabaría cediendo tarde o temprano. Me temo que sí, debe ser casi imposible negarse. Además, parece ser que hablamos de mucho dinero, según dicen, vaya. Todo el mundo tiene un precio. Y si no, mira al conde Lequio lo que debió cobrar por enseñar el... Bueno, por lo de las fotos de... por el paquete, vamos. Que por cierto, vaya castaña. ¡Ay, Maruja! No seas desvergonzada. Ni desvergonzada ni leches, que con lo de este y con el culo del Dinio me preparaba yo una buena merienda. Lo que no consigo explicarme es lo del cubano ese y la Marujita. A sus años... Y tanto, donde esté Carmen Sevilla, que se quite toda esa gentuza. Tan señora ella, tan resalada. Lo que habrá llorado por su Vicente, tan buena persona que parecía. Ni punto de comparación. Lo que a mí me llama la atención es lo fácil que engorda, que parece mentira saliendo en televisión. No tiene nada que ver. Y si no, mira a Teresa Campos, que parece un botijo. Por mucho que se estire la papada para disimularlo. Callad, callad. No digáis de este agua no beberé. No conseguir manejar los aparatos modernos. ¿Muy divertido? Prueba con las nuevas mini natillas. Con toda la leche de las natillas. Repetir siempre lo de mi época. ¿Qué? ¿Estas son tus notas? ¿Tantas horas que me dices que estudias y esos son tus resultados? ¡Ja! Me vas a mentir tú más. ¿Qué te crees, que me chupa el dedo? Yo a tu edad estudiaba, trabajaba, ayudaba a mi madre y tú en cambio te metes en el cuarto y ya sabes lo que haces ahí. En mi época eso era estudiar y lo demás era tonterías. Ciencias sociales, pero ¿dónde se ha visto eso? Donde se ponga la geografía y la historia, que se quite lo contrario. ¿Y eso de las optativas? Taller de cine. Si debéis llegar ahí no debéis hacer nada. El profesor se debe sentar ahí y lo único que hace es tocarse las narices. Que ya no sé qué hacer contigo, que solo vives para los amigos y para la PlayStation, la maquinita esa. Mira, olvídame y déjame en paz. Ser colega de los inferiores y pelota con los jefes. Ey, ¿visteis la película de por la noche? No, yo estuve viendo Crónicas, me entusiasma el Matamoros ese. Yo no lo vi. Mi mujer me obligó a lavar los platos y a repasar los deberes de los chavales. Y luego... un pipí a la cama. No hubo premio sorpresa, ¿eh? No tiene que salir premio ni en el Happy Meal. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿A usted esto le parece razonable? Le exijo una explicación. ¡Inmediata! Claro, señor director. Es esta pandilla de vagos. Ahora mismo le está recriminando la falta de seriedad y de trabajo. Es una absoluta vergüenza. Estáis a punto de la apertura de expedientes. Lo que yo le decía, señor director, es una pandilla de vagos. Vestirse espantosamente para hacer deporte, ir a la playa o pasear los domingos.
Sufrir tanto cuando hay sorpresas en la tele. Pasar tan malos ratos con la puñetera Viagra. Uy. Andar obsesionados por la caída del pelo. ¿Qué es esto? Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ¿Y ahora qué? Ay, 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 ay. Me cago en la leche que ya me han dado. Me cago en la leche que vamos dañados. Mira esto, qué problema, qué problema, qué problema, qué problema. Me cago en la leche que ya me han dado. Me cago en la leche. No puede ser. No puede ser, no puede ser. No puede ser. Tratar el tema del sexo como si fuera un delito. Quería comentarte unas cosas. Bueno, el caso es que el otro día te oí comentar unas cosas al teléfono y no es que escuche tus conversaciones telefónicas, no te vayas a pensar. Pero bueno, el caso es que lo que te quería comentar, pues a estas alturas seguro que tú ya sabrás. Bueno, lo cierto es que cuando empiezas a ir con chicos, pues tú ya me entiendes. Porque los chicos van a lo que buscan, lo que les gusta a todos, ¿me explico? Cuando ellos estén, que se les pone, pues, que no están, vaya. Pues es el momento de decirles, no, que no, machote. Pero tú qué te has creído, sinvergüenza, cobarde. Que luego vienen las lágrimas, Y no te vayas a pensar que ellos están a tu lado. Miserables, que son todos unos miserables. Pero bueno, en fin, que yo creo que de todo esto tú ya debes saber un rato largo. Y que si tienes alguna otra duda, pues hablamos de nuevo las veces que hagan falta. Que para eso estamos. Ah, y que ya has visto que es facilísimo hablar conmigo para lo que sea, Anda, límpiate los dientes que ya se lo diré a dormir. Portarse como gorrinos en los semáforos. Estar siempre mareando con lo de la comida basura. Esto no se lo comen ni las palomas. En esta vida hay que probar todo, compañero. Si va a resultar que está bueno y todo parece de plástico, pero es pollo. Se puede comer, se puede comer. Con esto comes de todo. Ensalada, tomate y carne. Y no sé qué carne es, pero me la trago. ¿Y por qué? Porque está buena. Mira, tú. A ver, déjame probar, Prueba, hombre. A ver. Y a ver qué tienes tú dentro, cojones. Fíjate de lo que puede pasar aquí, A ver. Pésimo. ¿Lo inca o no? ¡Inca! La patatita con la salsita cojonuda. Mis hijos comen esta basura todos los días, pero va a dar la casualidad de que esta basura está buena. Estar siempre tan preocupados por las malditas facturas. Ya las tenemos aquí. Malditas sean mis muelas. Estoy hasta los
los mismísimos. Otra vez nos pasamos de los 150 euros. Ya está bien, si yo os lo vengo diciendo desde hace tiempo. Basta ya de hablar todo el día. Cada noche le das el parte a tu madre, que si se te han quemado los macarrones, que si la cortina del baño está llena de moho, que si a tu hermano la próstata no le funciona, que me cago yo en la próstata de mi cuñado, que le empezará a funcionar bien el día que se ponga a trabajar de una vez y se deje de mamoneos. Y no digo nada de las llamaditas a Toñita, que estoy harto de que cada día os veáis en el trabajo y que cada tarde le tengas que llamar porque se te ha olvidado alguna chorradita. Que no puede ser, hombre, que no puede ser. Y tú, sí, tú, no me mires con cara de mojigata, que tú tampoco miras nunca nada. Que estoy harto de comprarte los slides, que son más caros que los otros y engordan lo mismo. Que tú tampoco dejas que el teléfono se enfríe. Y que os contáis las cosas 3 veces. Y yo, mientras tanto a currar como un negro, para que lo único que haga es después llegar a mi casa, ver el buzón y encontrar facturas y más facturas. Que no puede ser, hombre, que no puede ser. Es que estoy harto ya, esto no puede ser ya, macho. Estoy ya hasta lo mismísimo. Y lo que realmente no queremos hacer, por encima de todo, es convertirnos en esos oscuros personajes de despacho. El pacto, como siempre, ¿no? Arreglarlo todo con ellos. Hay que ir a recogerlas en el aeropuerto. Sí, vienen desde Ecuador. Julio, me ha asegurado de que todas ellas sean altas y de mucho pecho, como me habías pedido. Ah, y la mayoría de ojos rasgados. Serán ideales para tus clubs de la costa. Olvídalo. No quiero pasar el resto de la vida trincherado en el chalet, mirando por encima del hombro. Esta historia del chapapote se nos está complicando demasiado. No digo que esté pasando información a nadie, pero se ha vuelto hablador e imprudente. Hay disponibles 6 embarcaciones, para 2 viajes de 1700 kilos más o menos cada una. Con la lancha moviéndose a lo largo de la línea, todo puede estar resuelto perfectamente en menos de 3 horas. La idea es embarcar la mitad de la carga en el punto 1. Así reduciremos el riesgo y nadie tendrá que volver a cargar al mismo sitio. Sí. Mira, ellas creen que van a venir aquí y van a pagar el préstamo, pues limpiando casas, pero tú y yo sabemos que eso no es verdad. Y ellos ya se cargarán de espabilarlas. Sí, que para algo les pagamos, ¿no? Pues ya está, que las espabilen. El armador griego tiene sus propios problemas. Demasiados policías y jueces pueden asustarlo. Y no puedo comprar todos esos policías y jueces. Ni siquiera nosotros podemos. Está perdiendo el control, y tú también lo pierdes. Me refiero al control sobre él. Eliminadlo. Todo empaquetado, y en los laboratorios para el lunes, y en las calles para este verano. Sin errores levantaremos unos cientos de millones de euros para Navidad. Vamos a tener un buen regalo de Reyes, y todo el mundo tendrá un bocado del pastel. Pues la verdad no me apetece mucho pasar una temporada en la cárcel, como comprenderás. Así que mira, te voy a mandar 4 o 5 y... Si eso, llámame dentro de 2 días y hablamos, ¿vale? Hasta luego. Esos miserables que manejan la vida de los demás a su antojo.